Buen día, este es el video del primer parcial del curso de Derecho Mercantil 3 de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario del Norte CUNO. Mi nombre es Ana Irelia Alvarado Choc, mi número de PI es el 3218-1297-21601, mi carnet es el 2017-45735 y mi número de clave es 70. Voy a estar hablando acerca de las obligaciones y los contratos mercantiles en Guatemala, los conocimientos previos necesarios, todo en relación a las obligaciones y contratos mercantiles, las características esenciales de los contratos típicos y la clasificación y definición de los contratos atípicos. Primero debemos de ubicar en dónde se encuentra el derecho mercantil. Empezaré definiendo qué significa derecho. Derecho lo define Hans Kelsen como un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. El derecho se divide en dos ramas importantes, el derecho público y el derecho privado. El derecho público lo podemos definir como el conjunto de normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública. Entre el derecho público encontramos el derecho internacional, constitucional, administrativo, de trabajo, notarial, agrario, tributario, penal y procesal. Para definir derecho procesal, decimos que es el estudio de normas procesales que vinculan a las partes, actor, demandado y juez con el Estado. Encontramos el derecho procesal constitucional, administrativo, de trabajo, agrario, tributario, civil y penal. Ahora definamos qué significa derecho privado. Y el derecho privado es una rama del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. Entre el derecho privado encontramos el derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado, pero nos vamos a centrar en el derecho mercantil. ¿Y cuál es el objeto del estudio del derecho mercantil? Pues estudia la teoría general, al comerciante, cuáles son sus obligaciones profesionales, quiénes son sus auxiliares, la contratación de las obligaciones mercantiles y las cosas mercantiles. Entonces podemos definir el derecho mercantil como parte del derecho privado. Está conformado por un conjunto de principios que son verdad sabida y buena fe guardada. Ahora, ¿en dónde están regulados? Pues los encontramos en el artículo 669 del Código de Comercio, que indica que las obligaciones y contratos se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con estos principios, que son verdad sabida y buena fe guardada, a manera de que se conserve, se proteja las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes. También encontramos los conceptos, instituciones, encontramos que está conformado por doctrinas, que son los estudios que realizan los estudiosos del derecho, las normas jurídicas, que puede ser el Código de Comercio, y las leyes relacionadas con el derecho mercantil. La jurisprudencia, que los encargados son de la jurisprudencia en Guatemala son la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Civil, que esto está regulado en el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que indica que son 5 fallos, y relacionado a los 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad lo encontramos regulado en el artículo 43 de la Ley de Amparo. También está conformado por costumbres y usos mercantiles. ¿Qué regula el derecho mercantil? Regula todo lo relacionado a la teoría general del derecho, y pues esta teoría de lo que se encarga es de que estudia el comerciante, los actos de comercio y el comercio, entre otras cosas. Regula también el derecho mercantil, el comerciante, sus obligaciones profesionales y quiénes son sus auxiliares. También las cosas mercantiles, como por ejemplo el título de crédito, empresa mercantil y otros. Aparte, también regula la contratación y las obligaciones mercantiles. Como habíamos dicho, estudia la teoría general del derecho mercantil, el comerciante, individual o social, las cosas mercantiles, pero en este caso nos vamos a basar o vamos a estar hablando de la negociación mercantil,
que son las obligaciones y contratos. Encontramos en este cuadro, en estos cuadros, lo relacionado al contrato civil y obligación civil. Debemos de saber de que todo contrato genera una obligación. En este caso, un contrato civil genera una obligación civil. Ahora, un contrato debe de tener los elementos que son esenciales, naturales, accidentales, basado en principios, tiene una clasificación que pueden ser civiles o mercantiles. Y si son mercantiles, son típicos y atípicos. En caso de ineficacia, surge la nulidad, rescisión, resolución, simulación revocatoria y revisión. Ahora, un contrato civil genera una obligación civil. Tenemos aquí ahora un cuadro comparativo, pero primero definamos el contrato civil. ¿Entre qué personas se puede dar? Pues se puede dar entre una persona particular y otra que sea particular, generando un contrato civil, una obligación civil, que puede ser el acreedor o el deudor, siendo los dos particulares. En el caso del contrato mercantil, uno puede ser comerciante y el otro comerciante, o un comerciante y otro particular, generando una obligación mercantil entre dos comerciantes o un comerciante y un particular. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato civil y el contrato mercantil? El contrato civil pues, está regido por el derecho civil. Al contrario, el contrato mercantil está regido por el derecho mercantil y subsidiariamente por el derecho civil. Ahora, ¿cuáles son las partes del contrato civil? Pues son las personas civiles y los particulares. En el caso del contrato mercantil, puede ser comerciante con comerciante o comerciante y un particular. ¿Cuál es el objeto del contrato civil? Son los bienes y servicios civiles. En el caso mercantil, son los bienes y servicios mercantiles, pero son las mercancías o mercaderías. En el caso del contrato civil, produce obligaciones civiles. Un contrato mercantil produce una obligación mercantil. El contrato civil es formal y en algunos casos es solemne, pero en el contrato mercantil es poco formal, a excepción de la escritura pública, los formularios, la póliza y adhesión. ¿Qué se trafica en el contrato civil? Pocos bienes o servicios. En el contrato mercantil se trafican grandes cantidades de bienes y servicios. La idea de la ganancia en el contrato civil no es con fin de lucro, pero en el contrato mercantil la idea de ganancia sí tiene un fin lucrativo. Entonces, en general, podemos decir que los contratos legales y jurídicos, los dos producen obligaciones. Deben de contener también los elementos mínimos para que estos contratos puedan tener una validez y estos mismos puedan producir una obligación tal y como lo hemos visto acá. Ahora, ¿qué es un contrato mercantil? Un contrato mercantil es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Todas pueden ser comerciantes o no. Y estos están inspirados en los principios de verdad sabida y buena fe guardada. Estos crean, transmiten, transforman y pueden extinguir obligaciones de naturaleza mercantil, tal y como lo regula desde el artículo 669 hasta el artículo 1038 del Código de Comercio. Según la doctrina, tenemos dos partes, o el contrato mercantil se divide en dos, que son el contrato mercantil típico y el contrato mercantil atípico. Los contratos mercantiles típicos son los que encontramos en la ley, simplemente los que están regulados en el Código de Comercio de Guatemala y otras leyes relacionadas al derecho mercantil. Ahora, ¿cuáles son los contratos atípicos? Estos simplemente son los que no se encuentran en la ley. Si buscamos, no vamos a encontrar ningún artículo específico que regule ese contrato, pero que no esté regulado no quiere decir de que no sea legal. Al contrario, los comerciantes lo pueden practicar porque es legal. También se pueden clasificar los contratos mercantiles en dos partes, los nominados y los innominados. Los nominados simplemente son los que tienen nombre. Podemos encontrar en la ley
y están los atípicos que también no podemos encontrar en la ley, pero sí tienen un nombre. En el caso de los innominados, son los contratos que no tienen nombre. Quiere decir que son esos contratos que no se dan con mucha frecuencia o que no son tan comunes. El contrato civil está regulado en el artículo 1517. Un contrato civil debe tener elementos, los cuales son los esenciales, los naturales y los accidentales. Ahora, ¿cuáles son las clases de contratos? Encontramos 5 contratos diferentes. Los civiles, los mercantiles, de trabajo, administrativos y agrarios. Nos vamos a centrar esta vez en los contratos mercantiles y de este lado encontramos todos los contratos típicos y por acá abajo encontramos los contratos atípicos. Estos quieren decir que son los que están en ley, regulados en la ley. Por ejemplo, en el caso del contrato de fideicomiso, que está regulado en el artículo 766 del Código de Comercio, o del contrato de compraventa mercantil, que lo encontramos regulado en el artículo 1790 del Código Civil. Quiere decir que sí están en ley, por lo cual son típicos. Ahora, con respecto a los atípicos, podemos encontrar el contrato de Country Club, que más adelante voy a estar hablando de él. Quiere decir que estos no los vamos a encontrar en las leyes relacionadas al derecho mercantil. Las obligaciones mercantiles, pues se da entre un acreedor y un deudor. El acreedor, pues, tiene un derecho y el deudor tiene una carga jurídica de naturaleza mercantil patrimonial que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Y en caso de que éste incumpla, el acreedor puede accionar ante un juez competente para que el deudor de forma forzosa pueda cumplir mediante su patrimonio con esta obligación mercantil. Esto de la obligación mercantil es inspirado en los principios de verdad sabida y buena fe guardada. Esto lo encontramos regulado en el artículo 669 al 694 del Código de Comercio. Veamos ahora y encontramos semejanzas y diferencias entre las obligaciones mercantiles y las obligaciones civiles. Encontramos primero las semejanzas. Entre las semejanzas tenemos las obligaciones sin plazo, reguladas en el artículo 1401 del Código Civil y 1675 del Código de Comercio. En este caso, según el Código de Comercio, las obligaciones son exigibles si no se hubiera fijado un plazo. Segundo, la prórroga expresa. El artículo está regulado en el artículo 279 del Código Civil y el 676 del Código de Comercio. Tal y como lo indica, debe de indicar que existe una prórroga. Por eso es que se expresa. Ahora, con respecto a los daños y perjuicios e interés legal, según el artículo 1433 y 1678, en el Código Civil indica que el deudor debe pagar al acreedor los daños y perjuicios. Cuarto, el reclamo de excedente por daños y perjuicios. Según el artículo 433 del Código Civil y el 679 del Código de Comercio, pues indica este artículo 679 que si el acreedor estimare los daños y perjuicios por el cumplimiento que se ocasionaron, si estos fueron mayores a los fijados, podrá reclamar su excedente. Quinto, terminación de contrato por excesivamente oneroso. Artículos 1330 del Código Civil y el 688 del Código de Comercio. Indica que si las condiciones de la obligación cambian y se hacen demasiado oneroso para el deudor, este va a ser revisado por una declaración judicial. Sexto, la calidad de las mercaderías. En el artículo 1321 y el artículo 690 del Código de Comercio indican que si no se determina
con precisión de la calidad de las mercaderías, pues este va a ser de calidad regular. Ahora, con respecto a las diferencias que existen entre las obligaciones mercantiles y las obligaciones civiles, pues encontramos la solidaridad de deudores regulados en el artículo 1353 y el artículo 1674 del Código de Comercio. Pues el Código Civil indica que la solidaridad no se presume, sino debe ser expresa. En el caso del artículo 674 del Código de Comercio, indica que pues, la solidaridad es automática, no necesita expresarse. Mora. Con respecto a la mora, se da casi de la misma manera. En el artículo 1428 del Código Civil dice que debe ser expresa. En el caso de una obligación mercantil, pues es de igual manera automática. No debe ser expresa precisamente. Tercero, derecho de retención. En civil es excepcional, mientras que en el Código de Comercio encontramos que el acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuvieran la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Encontramos también la capitalización de intereses, pues en el Código Civil, en el artículo 1949, indica que la capitalización de intereses está prohibida, mientras que en el artículo 691 del Código de Comercio indica que en las obligaciones mercantiles sí se podrá pactar la capitalización de intereses. Ahora, en el caso de falta de un pago, cuando falta un pago, ¿qué pasa según el artículo 1836 en las obligaciones civiles? Indica, y damos el ejemplo de la compra-venta en abonos con reserva o no de dominio. Pues esta puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas, pues, por falta de pago. Ahora, si se tratara, por ejemplo, de una renta, esta se puede dar por terminada si el arrendatario adeuda 2 meses vencidos. En el caso del artículo 693 del Código de Comercio, indica que esta solo se necesita tan solo falta de un pago y se da por vencida y hará exigible toda la obligación. En esta parte encontramos un mapa conceptual de los contratos mercantiles típicos en Guatemala. Quiere decir, estos se encuentran regulados en la ley, en el Código de Comercio y las leyes relacionadas al derecho mercantil. Toda obligación mercantil tiene un elemento personal, un elemento real, se encuentra regulado en el Código de Comercio o en cualquier ley relacionada, el elemento formal, y también existen clases. Estos recordemos que son los contratos mercantiles típicos, como por ejemplo, la compra-venta mercantil, regulada en el artículo 1790. Encontramos el elemento personal, el vendedor y el comprador. Debemos de recordar que sin cualquiera de ellos dos no existiría el contrato. Entonces necesitamos del vendedor y comprador. El elemento real pues son las mercaderías. El elemento formal puede darse de cualquier forma y en algunos casos pues encontramos también, por ejemplo, el contrato de mutuo de crédito bancario, que en este caso está regulado en la ley de bancos y grupos financieros, siempre regulado en la ley para que sea un contrato mercantil típico. Ahora, en el caso de un contrato mercantil atípico, este es un mapa conceptual, recordemos que son los que no están regulados en ley, pero son legales y claro que pueden ser practicados por comerciantes o particulares y comerciantes.
Hablemos un poco de estos contratos mercantiles atípicos. En el caso de el country club, contrato de country club o club de campo en español, pues es un contrato mercantil atípico, no está regulado, y este contrato se da cuando una empresa que posee un área fuera de la ciudad, normalmente cerca de lugares turísticos, la cual se divide en lotes y calles constituyendo una unidad bien precisa en la que coexisten bienes de índole individual, por la que varias personas de forma individual o forma particular o por medio de una asociación de vecinos utilizarán estas instalaciones. Un ejemplo de el contrato de country club puede ser el de Torremolinos, que es un country club que se encuentra ubicado en la carretera al Puerto San José. Nos damos cuenta de que está ubicado fuera de la ciudad y en este lugar las personas tienen un terreno, una casa y pueden llegar y disfrutar de las instalaciones. En este caso, recordemos que no los vamos a encontrar en la ley, pero sí vamos a encontrar doctrinas, y los vamos a encontrar en libros, pero en ley no. Y esto no le quita su legalidad. Agradezco mucho su atención. Espero que los temas hayan sido fáciles de comprender y que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciado.